Buenas noches, mi nombre es Vivian Hernández y... Julio Soto, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Conociendo a tu gente, donde hablamos de personajes que destacaron en nuestro país. Cuéntanos, Vivi, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos de la literatura guatemalteca, pero antes nos iremos con un fragmento de una de las mejores composiciones del país, Luna de Xelajú. Luna gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, luna de Xelajú. Luna de Xelajú, me supiste alumbrar. Acabábamos de escuchar un fragmento de la excelente melodía titulada Luna de Xelajú, del autor Francisco Pérez Muñoz, más conocido como Paco Pérez. ¿Sabes, Vivi? La literatura guatemalteca del siglo XX es la que más representantes ha tenido en el mundo cultural guatemalteco, ya que siempre hubieron poetas, novelistas, cuentistas, dramaturgos y ensayistas al inicio del siglo XX. El movimiento literario conocido como modernismo tuvo dignos representantes, tanto que iban formando grupos en cada generación. Así es, Julio, y la primera de ellas es La Generación del Cometa de 1910. El nombre de esta proviene del aparecimiento del cometa Halley en 1910. La Generación del Cometa fue el primer movimiento artístico significativo del siglo XX en Guatemala. Asimismo, este se distingue por los rompimientos estéticos que se dieron en el auge del modernismo. Además, fue formada bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Los escritores más reconocidos del siglo XX en Guatemala son Rafael Arévalo Martínez. Muy bien, Vivi, pero antes de seguir con esto, vamos a un corte comercial, ¿te parece? Claro. Vamos a un corte comercial, regresamos enseguida. Tú claro todo el verano vas a tener a la mano, pues con tu smartphone prepago las redes sociales tienes ilimitado. Por eso mismo traemos esta guía, pa' que no subas al Facebook tonterías. Unos consejos de redes en verano te harán famoso como a Messi y a Cristiano. Selfie con la reina de ahí, WhatsApp de que ya me aburrí. El tema de verano es un hit. Con Claro prepago, redes ilimitado. Miren los 2 meses de gym. Con lentes bajo el sol me dormí, echándome el colazo en chesquín. Con Claro prepago, redes ilimitado. Vuélvete el kit del verano con tu smartphone prepago. Disfruta de Facebook y WhatsApp ilimitado al adquirir tu super pack de internet desde 8 quetzales al día. Con Claro prepago, redes ilimitado. Claro que sí. Bueno, Vivi, síguenos contando acerca de Rafael Arévalo Martínez. Sí, Julio, claro. Nació en la ciudad de Guatemala en el año 1884 y falleció en 1975. Fue un poeta, novelista, escritor, cuentista, profesor de retórica y gramática general. Además dirigió la revista Centroamérica. Perteneció al órgano de publicidad de la Secretaría de la Oficial Internacional Centroamericana y fue director de la Biblioteca Nacional. En 1930 se le nombra académico de la lengua española. Arévalo Martínez se dio a conocer fuera del país después de escribir el cuento largo El hombre que parecía un caballo, el cual sorprendió a la crítica de aquella época, pues en ese contexto reinaba el modernismo. También fue este cuento el que lo convierte en un antecesor del realismo mágico. Los textos de Rafael Arévalo Martínez fueron escritos bajo la influencia del modernismo, de manera que dan un toque irreal, ya que los personajes se transforman en animales o los animales adoptan rasgos de humanos. Interesante esto, Vivi. ¿Podrías mencionarme acerca de alguna de las obras principales de este escritor?
Por supuesto, sus obras más importantes son Sendas, Una vida, Manuel Aldano, La oficina Paz Orolandia, La crónica histórica, Las noches en el Palacio de la Nunciatura, la autobiografía Narración sumaria de mi vida, el ensayo Concepción del Cosmo y su poesía maya. Te cuento también que entre sus reconocimientos se destaca el galardón de la Orden del Quetzal en Guatemala y la Gran Cruz de la Orden de la Independencia Cultural de Rubén Darío en Nicaragua. Interesante lo que acabas de hablar acerca de Rafael Arévalo Martínez. Yo voy a comentarte acerca de Alberto Vázquez. Él nació en Guatemala el 25 de septiembre de 1981 y fallece en 1968 en Guadalajara, México. Sin embargo, el escritor pidió que al morir enterraran sus restos en el departamento de Quetzaltenango, ya que él adoptó este territorio como su patria. Vamos con un corte comercial, regresamos enseguida. Gracias por sintonizarnos aquí en su programa Conociendo a tu gente. Ya volvemos. Cuenta la historia que en nuestro país las fiestas de fin de año se encienden con la alegría de un majestuoso árbol de luces y color. Escribe junto a nosotros un nuevo capítulo de ilusión y esperanza, celebrando los 30 años del Festival Árbol Gallo. Enciende lo mejor de ti este sábado 14 de noviembre a las 7 de la noche y celebra los 30 años del Festival Árbol Gallo. Felices fiestas les desea Gallo, la mejor cerveza. Gracias por seguir en sintonía en su programa Conociendo a tu gente. Bueno, Julio, y ahora cuéntame sobre Alberto Velázquez. ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles fueron sus obras, sus premios? Cuéntanos, queremos saber más acerca de este personaje. Bueno, Vivi, te contaré más acerca de Alberto Velázquez. Durante su vida se dedicó al comercio y al periodismo, pero su principal afán era la poesía. Además, a los 13 años trabajó para la banca guatemalteca en el Banco del Occidente y años después llegó a ocupar cargos superiores. Asimismo, fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, codirector de la revista Azul en Quetzaltenango, su tierra natal, director del Diario de los Altos y codirector del diario El Pueblo. Luchó junto a Carlos Will Ospina por los ideales unionistas y en contra de la tiranía de Estrada Cabrera. Por ello, en 1947 fue declarado Hijo Ilustre de la ciudad de Quetzaltenango y en 1958 la Universidad de San Carlos de Guatemala publica una extensa antología de sus versos. Vamos con un corte musical, ya regresamos. I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good to be there? 'Cause if there's trouble that you're looking for, oh, baby, En Conociendo a tu gente, Julio nos contará las obras de Alberto Vázquez. Entre sus obras destacan Cantó a la flor de la Pascua y 7 poemas memorosos, Antología poética, Antología del centenario y La jura de la bandera de Guatemala. Entre sus reconocimientos se destaca los Juegos Florales de Quetzaltenango en 1918 y 1927. A ver, Vivi, te voy a contar acerca de algunos de sus homenajes.
¿Sabías que le develaron su busto a un costado del Teatro Municipal, esculpido por el quetzalteco Rodolfo Gagliotti Torres? Qué interesante, Julio. También te cuento que sé que la Biblioteca Municipal de Quetzaltenango lleva su nombre y la Escuela Nacional de Párvulos número 25 de la ciudad capital. Seguimos en nuestro programa de la literatura guatemalteca. A ver, Vivi, cuéntanos acerca de la generación de 1920. Te comparto que la generación de 1920 fue un grupo de intelectuales guatemaltecos, cuya actuación se ubica en los últimos años de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Entre sus principales exponentes figura Alfredo Rivera, Árqueles Vela, Carlos Samayoa Aguilar, David Vela, Luis Cardosa y Aragón y Miguel Ángel Asturias. Ahora hablaremos de la generación de 1930, pero antes iremos a una pausa musical. ¿Con qué nos iremos, Vivi? Con la melodía del Ferrocarril de los Altos. Ya regresamos. Seguimos acá en su programa Siendo a tu gente. Ahora hablaremos de la generación de 1930. Fue una agrupación de escritores y artistas de vanguardia guatemaltecos, fundada en 1930. También se le conoció como Grupo Tepeus. Es un dato interesante, Vivi, ya que proviene del quiché Tepeus. A ver, Vivi, cuéntanos qué significa esto. Pues Tepeus significa los ancianos, los abuelos, los precursores o los pioneros. Esto es un discurso poético que distingue a este grupo. La idea surgió de tertulias realizadas en casa de Juana Quinta, a donde concurrían también Clemencia Padilla y Laura Rubio de Robles, Augusto Morales Pino, colombiano por cierto, Javier López Contreras, Rubén Barrera Ávila, Francisco Méndez y Valentín Abascal. También integraron dicho grupo Julio Antonio Reyes, Roberto Quesada, Luis Barrera, Augusto Meneses, Antonio Morales y Carlos Samayoa. Las primeras publicaciones de este grupo aparecieron en la revista Pro Vanguardia, Surco y Jade. Claro, Julio, es interesante conocer a cada uno de estos grupos que surgieron acá en Guatemala, todos en diferente año. ¿Te das cuenta, Vivi? También habían colombianos. O sea que Guatemala en ese momento estaba haciendo... Claro, también hay un grupo que posee algunos escritores que son salvadoreños. Ahora yo te hablaré sobre la generación del 40, conocida como el Grupo Ascenso. Fue una asociación de artistas y escritores jóvenes guatemaltecos. La identidad se fundó en Guatemala en marzo de 1941 por Fredo Guillén, Raúl Leiva, José García y Otto Raúl González. El director de la policía decidió que despejaran el carácter político de los reuniones y que éstas se limitaran a cuestiones culturales. Como consecuencia de ello, optaron por reunirse en forma secreta en un museo nacional en la sociedad. ¿Te das cuenta hasta de lo que hay que privarse de reunirse con en aquella época? Decían también que después de tanto tiempo, los socios empezaron a publicar sus creaciones literarias en uno de los principales diarios metropolitanos. Y además, realizaron conciertos semanales que se difundían a través de radio y humor. Imagínate, Vivi. Claro, es que en el país se amplía a lo nacional, se están dando en los Tenemos una libre expresión. Sí, Julio. Y ahora, dinos, ¿con qué otro grupo más para saber cómo también ha florecido la literatura en nuestro país? No te apresures, Vivi. Primero, vámonos a un corte comercial. Se te antoja compartir Se te antoja señorial, Tortillitas, casi fritas y chicharrones, señorial. Para compartir en convivios, Navidad y fin de año, las boquitas son señorial.
regresamos en Conociendo a tu gente. Bueno, Vivi, hemos estado hablando acerca de varias generaciones de grandes artistas. Ahora es el turno de Grupo Sakerti. Fue una organización de artistas y escritores jóvenes guatemaltecos fundada en 1946 en Guatemala. La palabra cachiquel Sakerti significa amanecer o albororear. Este grupo enfrentó al problema de la relación entre lo intelectual y la política, tomando partido por las más radiales reformas de los regímenes de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. El principal teórico y dirigente del grupo fue Humberto Alvarado. Diario del grupo Sakerti se recogió en el manifiesto 7 afirmaciones, en el que optaron por la tendencia estética conocida como realismo socialista. Estuvo conformado por Hugo Barrios Cli, Óscar Edmundo Palma, Orlando Viola, Rafael Sosa, Roberto Cabrera, Melvin René, Barahona, entre otros. ¿Has escuchado esta canción, Vivi? Escuchamos este fragmento de esta canción guatemalteca tan linda. A ver si nuestros amigos dan con qué canciones. Ya volvemos. Yo tengo una guitarra vieja preñada con esta canción, amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición. Lo poco que tengo es tan poco que vale 1.000.000. Yo tengo el aire que respiro y el mar todito para mí, amores viejos y suspiros, y si alguien dice no, yo sí. Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien para ti. Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera, 3 cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera, aunque el tiempo esté fatal. Lo poco que tengo es... Así como nuestros patrocinadores Hablaron de compromiso, vamos a esta generación comprometida. La generación comprometida fue una generación literaria surgida en El Salvador de los años 50. Fue denominada comprometida por el poeta, editor y ensayista Ítalo López Vallecillo. Pese a las divergencias, ha sido el grupo literario más influyente de la segunda mitad del siglo XX en El Salvador. Algunos de sus integrantes son Álvaro Méndez Leal, también conocido como Álvaro Menéndez Leal, Osvaldo Escobar Velado, Baldo Chávez Velasco, Irma Lanzas y Eugenio Martínez Orantes. ¿Cómo no recordar esa época de los 60s? A ver, cuéntanos, Vivi, ¿qué recuerdas de los 60s? Claro, Julio, una música muy diferente a la actual. El vestuario era algo muy espontáneo. Todo creo que era un poco más sano, pese a algunos grupitos que siempre han habido. Por eso vamos ahora a escuchar una música de los 60s, antes de regresar a contarles acerca de este grupo de los años 60. Without conviction, I'm a man.
tiempo para que recordaran esas extraordinarias vivencias de los años 60, Julio nos contará de un nuevo grupo de literarios. Adelante, Julio. Ese grupo es de los años 60. Existió un grupo llamado Voces de Exilio Guatemalteco. La imagen del grupo de los 60s en la Ciudad de México viene construida aquí, con testimonios de protagonistas que han vivido por dentro tal experiencia. Las fuentes son 3 entrevistas de Óscar Edmundo Palma, dirigente político de la izquierda, maestro y periodista de Gustavo Meoño Brenner, exguerrillero y director fundador de la Fundación Rigoberta Menchú Tum en México, Distrito Federal, y de Laura Solórzano Fopa, hija de Alaida Fopa, la escritora guatemalteca desaparecida el 19 de diciembre de 1980 en Guatemala. Desde el siglo XIX, en los años 60, el gobierno de Benito Juárez acogió a los exiliados guatemaltecos que lideraron la revolución liberal en Guatemala en 1871, entre otros, Justo Rufino Barrios y Miguel Ángel Granados. Una mesa bien servida, una mesa distinguida, es donde hay productos de B&B. Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre y muy sabroso, y un montón de ricas cosas más. Tenga usted feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros En las fiestas de fin de año, que le da productos B&B. Seguimos en nuestro programa. Conociendo a tu gente. Cuéntanos, Divi, ¿qué estuvo presente entre 1968 y 1970? Pues en esos años se hizo presente el grupo Nuevo Signo. En esta generación destaca Julio Fausto Aguilera, Luis Alfredo Arango, Antonio Brañas, Francisco Morales Santos, Delia Quiñones, Roberto Obregón y José Luis Villatoro. Por otro lado, el grupo de La Moira se inicia en 1970 y su especialidad era la poesía. Algunos de sus representantes son Manuel José Arce Leal, René Acuña y Luz Méndez de la Vega. Además, en los años 70 se creó un grupo denominado RIN 78. Entre sus integrantes están Francisco Alvisures Palma, Max Araujo, Cristina Camacho, Mario Alberto Carrera, Hugo Cerezo Dardón, Dante Liano, Luz Méndez de la Vega y Ana María Rodas, entre otros. Cabe mencionar que Juan Fernando Cifuentes, integrante del grupo literario RIN 78, promovió la fundación de la Editorial Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, que dirigió durante varios años. La agrupación Nuevo Signo y RIN 78 surgieron debido a las dificultades que tenían estos escritores para publicar sus textos literarios y se formaron con la idea de realizar editoriales guatemaltecas. Por otro lado, te menciono, Julio, que el grupo La Nueva Novela Guatemalteca, que acogió a escritores como Arturo Arias, Edwin Cifuentes, Marco Antonio Florales, Luis de León y Mario Roberto Morales. Y el grupo La Galera, con autores como Enrique Noriega, Otaniel Martínez, Roberto Monzón y Luis Eduardo Rivas. Algunos de estos, como ya habíamos mencionado, son de origen salvadoreño. Pero Vivi, fíjate que ya estamos cortos de tiempo. Antes de terminar nos iremos a un corte comercial, ¿te parece? Por supuesto. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see
see you again. Estamos por terminar en nuestro programa Conociendo a tu gente. y ahora hablaremos de un grupo algo extraño, ya que ellos se hacían llamar la Real Academia. Qué interesante esto, Vivi, no es la Real Academia, para que no se burlen acerca de nosotros. Este grupo se encontraba conformado por Marco Augusto Quiroa, pintor, escritor, grabador, escultor, diseñador gráfico, narrador guatemalteco, nacido en 1937. Ha sido distinguido con premios y distinciones a nivel nacional y centroamericano, y representando oficialmente a su país en destacados eventos internacionales, incluyendo las Bienales de Sao Paulo, París y Valparaíso. Falleció en 2004, 9 meses después de ser elegido como diputado del Congreso de la República de Guatemala. Quiroa escribió los siguientes libros: Semana Menor en 1984, con el que ganó el premio Quetzal de Oro de la Asociación de Periodistas Guatemaltecos. Plaza Mayor en 1990, El Mojado y La Ley Seca en 1994, con los que ganó 2 veces el concurso de cuentos Carlos F. Novella. Te comparto un dato curioso. En aquella época Quetzaltenango fue el único escenario que albergó a la generación del siglo XX, por lo que los habitantes del ya mencionado departamento insisten en mantener el apelativo de cuna de la cultura. Además, nos damos cuenta que nuestra Guatemala es rica en literatura y debemos de alimentarnos de dicha rama. Los jóvenes tenemos que buscar más de estos personajes súper famosos e importantes para el país. En nuestro próximo programa hablaremos de los nuevos escritores del siglo XXI, como por ejemplo los críticos guatemaltecos, literatura testimonial, dramaturgos, literatura infantil y muchos más. Pero antes, les dejamos un pequeño adelanto que Julio nos compartirá. Se nos está acabando el tiempo, Julio. Apresúrate a compartirnos cuál es el grupo actual de literarios en Guatemala. Este grupo actualmente es integrado por jóvenes llamado Colectivo Imaginario. No es que elijamos escribir. No es que leamos tanto que salga de nosotros un escupitajo de versos bien pensaditos y adjetivos apretaditos en oraciones que logran por accidente rimar. Ninguna de esas pajas. Tenemos planta de personas a la mitad. Con nostalgia imperativa y relajación obligada. Ojalá tuviéramos vidas dramáticas y excusas para que escribir no fuera tan malditamente difícil. Ninguna letra de los abecedarios nos hace ganas. Todas se nos presentan prepotentes y sangramos hasta que en algún párrafo se nos ve adentro. Ahí lees lo que te mandé, de todos modos lo odié. Alicia Álvarez, Desiree Cordón, Diego Galich, Rodrigo García, Ángel Mazariegos Rivas y Miguel Ángel Ortiz Rosales. Gracias por acompañarnos en Conociendo a tu gente. Buenas noches. Recuerda sintonizarnos a las 19 horas. Hasta mañana. If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get